Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de cuándo estén viendo esto. Mi nombre es Bárbara Pacerini, yo soy adscrita en la cátedra. Y bueno, hoy mi tarea es un poco que charlemos, en realidad charlar sobre eh, el ambiente en el derecho penal. Bueno, como se estarán dando cuenta, no pudimos compartir la clase de manera presencial. Así que bueno, eso por ahí dificulta un poco algunos debates que este tema amerita, pero la idea es que ustedes puedan, a raíz de a lo mejor algunas herramientas que dejemos acá, de algunos disparadores, quedarse con algo de esta clase. Fundamentalmente me gustaría que se queden con la posibilidad de reflexionar acerca de la posibilidad de que el derecho penal proteja el ambiente, el macrobién ambiental y sus microbienes. Una pregunta acerca de eso, acerca de cuán legítimo y eficaz es el derecho penal para eh, proteger a este bien jurídico. Después también me gustaría que se queden, y esto también en términos de requerimientos académicos, con, bueno, qué es lo que hay en cuanto a previsiones vinculadas al ambiente hoy en el ordenamiento normativo. eh, bueno, finalmente, a lo mejor alguna inquietud, y si llegamos a algún punteo de qué es lo que puede haber a futuro al respecto, o que hay proyectado o en debate al respecto. Bueno, desde ya estoy a disposición para cualquier duda, inquietud, consulta, o si desean ampliar algo que esté un poco por fuera del marco de lo que es esta bolilla en especial. Quiero decir, vinculado a este tema, pero que a lo mejor exceda lo que podemos dar en una clase a través de este medio. Así que, bueno, me pueden contactar por el campus, como ya ustedes saben, por cualquier inquietud. Bueno, voy a compartir pantalla. La idea es, acá tenemos como un PowerPoint, que bueno, que a lo mejor nos sirve un poco como de punteo para seguir la línea que también les sirve a ustedes. Esto está cargado junto a otra bibliografía que ustedes pueden encontrar, algunos fallos, para que ustedes a lo mejor puedan seguir el contenido de esta bolilla. Pero sería interesante, eh, obviamente, bueno, que haya como un ida y vuelta, que en este caso esta herramienta no nos permite, porque bueno, no pude dar la clase de manera presencial. eh, pero bueno, sí, que la reflexión para adentro o cualquier devolución que podamos hacer por este medio. Bueno, de más está decir que hay en este PowerPoint que ustedes, que está cargado en el campus junto a la otra bibliografía, ustedes lo pueden consultar y van a encontrar ahí algunos fallos, algunas referencias que no son objeto de estudio obligatorio, ¿no? Como algunos fallos que ustedes sí tienen que estudiar para rendir y demás, pero son interesantes para pensarlo, para ver qué es lo que hay en la actualidad al respecto, y también, bueno, si alguno quiere preparar un tema o ampliar por cualquier caso, esta información. Bueno, yo lo que primero pensaba es, voy a dejar, a ver si puedo, ahí está. Bueno, acá el título de la clase ya es para pensar, porque es la protección del ambiente en el derecho penal. Y no estamos hablando de un derecho penal ambiental, porque vamos a ver si lo que vamos a ver hoy o cuáles de las provisiones legales que vamos a ver hoy son realmente parte de lo que podría ser un derecho penal ambiental. ¿Eh? Bueno, la idea era arrancar un poco con una pregunta, que me la estoy haciendo un poco en este momento sola, pero pensando en que ustedes también la puedan hacer en sus casas, que es
si es el derecho penal una herramienta adecuada, legítima y eficaz para proteger al ambiente. Bueno, es interesante esta pregunta porque ustedes vieron en el desarrollo de la materia que hay un montón bueno, no sé si hay un montón, pero hay herramientas, hay legislación de diferente índole que está destinada a proteger este bien jurídico que es el ambiente. En este caso corresponde pensar si el derecho penal es realmente una de esas herramientas, en el sentido de que puede llegar a proteger al ambiente. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque algunas personas, algunos juristas, ustedes recordarán este debate de Derecho Penal 1, sostienen que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino que el derecho penal nunca podría llegar a proteger porque llega cuando ya se está produciendo la lesión, ¿no es cierto? O el peligro. Ahí ya vamos a hablar un poco de los delitos de peligro y de lesión. Bueno, entonces también se alude a ciertos principios del derecho penal que son conocidos por ustedes, que es el de la máxima taxatividad penal, ¿no? Y se alude a esto de la inflación penal que hay en los últimos años, ¿sí? Se diagnostica que en los últimos años ha habido una inflación de la legislación penal y que a través de la política criminal se pretenden resolver todos los problemas o gran parte de los problemas de la sociedad, cuando en realidad no es una herramienta eh, adecuada y legítima o eficaz para hacerlo. Se pone ahí también en cuestión la cuestión de la selectividad penal, que ustedes también la recordarán de Penal 1, que trabaja mucho Zaffaroni, que tienen que ver con esta idea de que el sistema punitivo, el poder punitivo recae prioritariamente sobre ciertos sectores de la población, ahí con toda su teoría de los estereotipos. Y desde este punto de vista se habla que el derecho penal quizá no sería la herramienta más adecuada y habría que recurrir más bien a las normas que sirven más para prevenir, que son las que quizá ustedes vieron a lo largo de todo el año. Em, entonces el rol protagónico la tendrían más normas de tipo administrativo, dicen algunos juristas, otros dirán, bueno, no, son normas ambientales propiamente dichas. Bueno, más allá de eso, desde otro sector, se propugna que en realidad el ambiente, el derecho penal también tiene una función preventiva, ¿no? Y desde ese punto de vista, ustedes también pueden recordar todas las teorías de la pena que ustedes vieron, ¿eh? El derecho penal podría servir para prevenir delitos y específicamente delitos ambientales. Eh, bueno, subsanando esto de la prevención, se propugna que los tipos sean quizá tipos de peligro, ya lo vamos a ver también. Con respecto a la selectividad, acá dicen, bueno, ojo, porque quizás por las mismas características que tienen los delitos ambientales o vinculados a las lesiones al ambiente y a la naturaleza, quizá ahí podría pensarse una posibilidad de revertir esa selectividad, porque generalmente quienes delinquen o cometen las más graves, quizá lesiones contra el ambiente son grandes empresas o personas con, eh, digamos, que no son quienes habitualmente son perseguidos por el poder punitivo, ¿no? Bueno, este debate es como muy interesante, hay bastante para leer ahí. Pero, bueno, no vamos a llegar ahora, como no podemos debatir, a una conclusión, pero bueno, me interesa este pensamiento. Yo acá voy a leer, eh, porque si les mencioné a Zaffaroni, voy a leer un prólogo que hace Zaffaroni en un libro, es este, Derecho Penal Ambiental y Climático de Miguel Ángel Asturias, y él dice algo interesante, dice: si bien es correcto proponer la tipificación de delitos contra el medio ambiente, se debe proceder en eso con el debido cuidado, sabiendo que en realidad
sabiendo que en la realidad social pueden servir para criminalizar a los pequeños infractores y dejar impunes a los grandes depredadores del poder transnacional. Si bien esto no debe paralizar el pensamiento ni la mano del penalista, este debe moverse cuidando de no convertirse en un vendedor de ilusiones, explotado por los medios de comunicación hegemónicos que inventen una realidad conforme a la cual la tipificación y la punición de los más vulnerables resolvería el problema y salvaría a la humanidad. Bueno, ahí sigue con algo muy interesante acerca de la figura del ecocidio, que después si tenemos tiempo hablamos un poco de eso, pero quería demostrarles cómo, bueno, Zaffaroni, que si bien tiene esta postura que venimos hablando sobre cierta reticencia acerca de la posibilidad del derecho penal de proteger bienes jurídicos y fundamentalmente en contra de la selectividad del poder punitivo, él no se manifiesta en contra, todo lo contrario, de este tipo de tipificación, sino que dice, bueno, hay que tener cuidado de cómo se haga esa tipificación. Bueno, acá también les mostré esto que es muy interesante porque es de un fallo eh, y sirve para pensar cómo en realidad no solamente puede ser eficaz el derecho penal, sino que también puede ser más eficaz que otro tipo de eh, previsiones legales de otras ramas, digamos. Eh, bueno, acá el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 7 dice, la eficacia del proceso penal en general y de este en particular conduce a superar los estadios meramente declarativos, ¿no? Eh, y es, bueno, sigue, no lo voy a seguir leyendo porque tenemos poco tiempo, pero es interesante pensar cómo desde la misma jurisprudencia se hace foco en la posibilidad de utilizar esta herramienta. Vamos a lo que hay. Eh, Vamos a ver al final, o ustedes harán su propia conclusión acerca de si hay delitos ambientales en el Código Penal y en otras leyes. Eh, ¿Qué definiríamos como un delito ambiental? Uno en el cual el bien jurídico protegido, si adherimos a, a tal posibilidad, sea el ambiente. Encontramos algunas previsiones que, aun cuando no las podamos considerar a todas ellas como delitos eh, ambientales, son figuras que pueden relacionarse y a través de las cuales se puede punir ciertas, eh, digamos, acciones, omisiones, por las cuales se pone en peligro o se lesiona el ambiente. Digamos, hay previsiones que tienen que ver con el ambiente, aunque no haya un título en el Código Penal o en otra ley, delitos contra el ambiente o delitos ambientales. Bueno, vemos que hay en el nivel federal algunas en el Código Penal y algunas en leyes especiales, algunas de las cuales ustedes estuvieron viendo en el año, en otras clases. Hay también en el ámbito provincial, ustedes saben que las provincias pueden dictar normas contravencionales. En este caso vamos a ver, llegamos a algunas cosas de código de faltas de la provincia de Santa Fe, que son bastante interesantes. Ahí recomiendo repasar cuál es la diferencia entre un delito y una falta, las diferentes teorías que hay. eh, y fundamentalmente la idea de que quizá lo relevante para distinguirla sea el menor contenido de lo injusto y por eso eh, el menor contenido del injusto que hace que se pueda delegar en las provincias. Después acá yo les menciono como una inquietud para que busquen si quieren, que esto está en debate en el derecho internacional, ¿no? Ustedes saben que hay delitos penales internacionales, ¿m? No sé si vieron internacional y público, pero a lo mejor quizá sí lo vieron en constitucional o en alguna de las otras en derechos humanos, a lo mejor vieron delitos de lesa humanidad y otros delitos. Bueno, y saber que ciertos daños ambientales están incluidos como modalidad del delito de crímenes de guerra. Y ahí hay todo un debate también sobre si se puede incluir los delitos ambientales en algunos de estos delitos. Y por último, hay algunas normas proyectadas, ¿sí? Tanto como capítulos del código, ¿no? En el proyecto del Código Penal, como leyes especiales,
Y también está el proyecto a nivel nacional, encabezado por algunos eh, estados insulares, de que se tipifique como un crimen eh, del derecho internacional el ecocidio. Bueno, vamos acá. En el Código Penal, ustedes ya, a lo mejor también cuando vieron la parte civil, reflexionaron acerca de, bueno, el anterior Código Civil, ¿no? En el momento en el que sale, en el momento en el que se sanciona, cuál era la ideología de la época, ¿no? Pensar las normas en su tiempo, ¿no? La sanción del Código Penal originaria, digamos, eh, tiene una concepción individualista de la persona humana con el foco en los llamados derechos de primera generación, ¿no? Los derechos civiles eh, y políticos que quizás no tienen tanta aplicación en lo penal. Entonces, vemos como que hay una fuerte protección acerca de esos bienes individuales. Bueno, ahí yo pongo, ¿no? Los delitos contra la propiedad como quizá lo paradigmático del Código Penal individualista de esa época, ¿no? Bueno, existen algunos delitos que denotan cierta protección de algunos bienes colectivos, podemos decir públicos, usando la terminología correcta que usa el Código Penal, que son aquellos delitos contra la seguridad pública. O sea, no pensarlo como eh, el como el bien jurídico ambiente, ese tipo de bien jurídico colectivo, pero sí un bien público, los delitos contra la seguridad pública, que como vamos a ver, se trata de delitos en los que se afecta a un número indeterminado de personas, no a una persona en particular. Bueno, entonces, en el Código Penal tenemos previsiones que se pueden usar para lesiones eh, ambientales en el caso de los delitos contra la propiedad, vamos a ver que está en la figura del daño. En caso de delito contra la seguridad pública, que vamos a ver que están los incendios y otros estragos. Y en caso de los delitos contra la salud, muy importante porque ahí, bueno, hay un germen de lo que podría ser eh, algunas normas más cercanas al ambiente. Y yo también les puse los delitos contra la administración pública, porque también muchos delitos ambientales son cometidos por pero fundamentalmente omisiones de funcionarios públicos que manejan las carteras vinculadas a la protección ambiental. Vamos al delito de daño. Un delito de daños, como ustedes sabrán, bueno, como bien dijimos, es el bien jurídico protegido, es la propiedad de una persona determinada, ¿no? Entonces, eh, si bien ciertos daños producidos pueden, o sea, si bien hay ciertas acciones incluidas, conglobadas en el tipo penal del delito de daños, esas acciones pueden, tienen que ser lesivas de la propiedad, que es lo que importa, la propiedad de alguien, ¿no? Bueno, entonces, ustedes ya saben, primero enuncia la pena, dice, quien destruyere, inutilizare, hiciera desaparecer, bueno, un delito bastante conocido por ustedes, ¿no? Eh, y es importante porque dice, bueno, una cosa mueble o inmueble, o un animal total o parcialmente ajeno. Quedémonos con esto, porque después vamos a ver otros delitos de protección de animales, y vamos a ver la diferencia que hay, pero yo ya les estoy haciendo ahora un spoiler. Estamos hablando de una ajenidad. ¿Por qué? Porque no se está protegiendo al animal en sí, no se está protegiendo al animal en tanto propiedad de otro, ¿no? Bueno, em, seguramente ustedes ya han hablado, ¿no? De esto, del animal como una cosa, del animal como esta visión antropocentrista, el animal en tanto propiedad del humano. Y todo el debate que hay con el animalismo y los animales como sujetos de derechos, como sujetos sintientes, bueno, quizás ya hablaron de eso, ahora hacemos una pequeña digresión, pero no corresponde extendernos porque si no, no vamos a llegar. Bueno, entre las figuras agravadas, yo señalo acá una que es la de bienes de uso público. En realidad, el agravante es más amplio, pero yo me quedo con esa frase porque, bueno, sabemos que muchos entornos que pueden considerarse bienes de uso público
Si son destrozados, si son dañados, pueden generar eh, un, un daño en el ambiente, algún microbién ambiental, ¿no? El suelo, el agua. Bueno, y en este caso yo les señalo el fallo Punta Tombo, en el que no sé si lo vieron, es bastante reciente, creo que es del año pasado, está subido el veredicto y los fundamentos sintéticos en el campus, y ahí se usa esta figura en concurso ideal con otra que vamos a ver después, que es los delitos de crueldad que están en el, em, en otra ley que vamos a ver en un ratito, no quiero spoilear, y ahí se usa esta figura, porque se consideró que el hábitat de los pingüinos era un bien de uso público y que se había dañado. Es un fallo muy interesante eh, bueno, ya van a ver que una persona, bueno, arrasó con el hábitat de pingüinos ahí en Punta Tombo, con huevos, bueno, ahora después, si tenemos tiempo, vamos a seguir, pero es muy interesante, bueno, leer esos fundamentos sintéticos, si quieren leer el fallo entero también, porque van a ver cómo articulan estas figuras. Bueno, acá, el delito de daños a los animales, acá yo les resumo un poco, la exigencia de una ajenidad total o parcial. ¿M? El animal visto como una cosa, el bien jurídico es el animal en tanto. Bueno, esto ya lo acabamos de decir. Y acá lo que decía, si es un animal salvaje o uno doméstico propio, no entra en esta figura porque no se estaría vulnerando la propiedad de nadie, sino que entrará en todo caso en otras leyes que vamos a ver después. Pasando ahora a los delitos de seguridad pública. Yo tomo el delito de incendio, explosión e inundación como uno de aquellos vinculados a lo ambiental por muchas razones, ¿no? Primero, porque por los daños y el peligro que es sobre el ambiente, sobre bienes ambientales, puede generar un incendio, una explosión o una inundación, eso ya lo sabemos. Lo vemos día a día en los medios de comunicación, lamentablemente, pero también en el sentido de ver a estos eventos, a los incendios y a las inundaciones sobre todo, como consecuencia de problemáticas ambientales, como el cambio climático o la deforestación. Bueno, acá también, bueno, lean el Código Penal, no vamos a estar leyendo todo el tiempo, pero sí le remarco cosas como que el incendio, la explosión y la inundación eh, se criminaliza si hubiera peligro común para los bienes, ¿no? Esto muestra, ¿no?, el enfoque del bien jurídico protegido, que es la seguridad pública. Bueno, después hay algunos casos especiales, como el de Boscas, Viñas, Olivares, que yo se los señalé porque, bueno, a lo mejor por esos contextos se vinculan un poco más a lo ambiental, y el agravante, que es si causa daños en determinados espacios públicos o culturales, peligro de muerte o muerte. Bueno, acá yo les señalé algunos incendios que se dieron entre el 2023 y este año, esto es de Córdoba, y cómo se imputó gente por iniciar fuego en determinados momentos. Ustedes quizá hablaron de este tema cuando viene la fase más preventiva, quizá, en las leyes de presupuesto mínimo, manejo de fuego, y de qué. Bueno, este fallo, que es el fallo Herrera, que es del Tribunal Federal de Paraná, yo se lo subí también para que vean cómo funciona o cómo se usa en este caso este tipo. Los fallos yo los cuelgo para que ustedes vean cómo los tribunales usan figuras existentes para casos que a lo mejor tienen una resonancia mediática o en el activismo ambiental, como lesiones ambientales, ¿no? Creo que se comprenda esa idea. Y bueno, y como hay una nota anecdótica, les agrego que entre las reglas de conducta, ustedes saben que muchas veces este tipo de delito tienen condena condicional, y entre las reglas de conducta se, eh, se le asigna la realización de un curso sobre el cuidado del ambiente
y de tareas comunitarias, en este caso reforzar la flora autóctona sembrando árboles. Bueno, ahora dentro de la seguridad pública tenemos de incendios y otros estragos, como las inundaciones y las explosiones, y tenemos otro que es específicamente el de salud pública, ¿no? Acá el bien jurídico protegido es la salud pública. Y hay tres figuras que son quizás las fundamentales para lo que nos convoca hoy, que es el envenenamiento, adulteración o falsificación y sus correspondientes agravantes del artículo 200 del Código Penal, suministro de medicamentos o mercaderías peligrosas y una figura culposa. Bueno, este artículo 200 sí lo voy a leer porque es importante, sobre todo porque hay una remisión después en la ley de residuos peligrosos, como vamos a ver. Dice, el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Fíjense cómo esta frase es la que nos permite recordar el bien jurídico protegido. El agravante es la muerte de una persona. Vemos entonces que las acciones típicas son envenenar, adulterar o falsificar. No vamos a hacer un análisis dogmático de qué significan esas cuestiones. Están de todas maneras en la bibliografía que ustedes pueden leer y también ustedes pueden darse una idea de qué estamos hablando. Lo que sí me interesa es esta frase. De un modo peligroso para la salud, ¿no? Acá estamos enfocando en la salud del ser humano como el bien jurídico protegido o el bien jurídico que tiene que verse lesionado. ¿Qué es? ¿Sobre qué objetos deben recaer estas acciones típicas? Sobre aguas potables, recordémoslo, porque va a haber luego un paralelismo con otras de las leyes que vamos a ver. Aguas potables, ¿sí? ¿Qué quiere decir potable? No que según un análisis químico, sino que está destinada al consumo de la población. Si era un agua que iba a ser destinada al consumo de una población, cumple o no con los parámetros para ser consumida, entra en lo que es este tipo de sustancias alimenticias y sustancias medicinales. Veámoslo acotado de esta previsión, ¿no? Y que tienen que estar destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Se trata de un grupo indeterminado. Si es una colectividad de personas a la que yo quería matar o a la que yo quería poner en riesgo para lesionarlas, las figuras penales serán otras, ¿no? Ustedes se imaginarán, ¿no? Homicidio, etc. Esto es una colectividad indeterminada de personas. Delitos contra la salud pública, el siguiente. ¿Cuál es? Bueno, en este caso se pena al que de alguna manera pone en el comercio, fíjense que dice vendiere, pusiera en venta, suministrare, distribuyere, medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud. No tienen que ser estas que fueron adulteradas, envenenadas o falsificadas. Peligrosas para la salud. Disimulando su poder nocivo. ¿Mm? Fíjense que esto excluye toda posibilidad de un tipo culposo, porque yo estoy haciéndolo encubriendo que es nocivo. Y después la figura culposa, que, bueno, es cuando fue cometido por imprudencia, negligencia o impericia del propio arte o profesión, o por la inobservancia de reglamentos subordinados, ¿no? Bueno, acá es lo que yo le decía. La figura de la disimulación eh, no puede caber en su tipo culposo, porque yo estoy disimulando adrede. Bueno, ahora yo también les decía que había algunos tipos penales vinculados o sea, tipos que solo pueden cometer los funcionarios públicos, eh, y en este caso estamos hablando del abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionarios públicos que se usan bastante en lo que tiene que ver con delitos ambientales, porque en muchos casos
Las lesiones ambientales, a las lesiones ambientales le precedieron incumplimientos de estos funciones. Bueno, ustedes ya recuerdan esta figura, solamente las menciono porque no seguimos. Hay algunos casos resonantes, estoy recordando ahora uno que creo que es Tocalini, lo pueden buscar, yo no sé si lo subí, que es en relación a fumigaciones. Bueno, hay bastantes casos, no sé si bastantes, pero hay algunos casos en los que se imputa o se condena a funcionarios públicos por este tipo de leyes especiales. Ya terminamos con el Código Penal, ¿no? Ahora pasamos a las leyes especiales. Tenemos la Ley Nacional de Protección de los Animales y la Ley de Conservación de Fauna Silvestre, que podemos agrupar eh, en una idea de protección de animales. La Ley de Residuos Peligrosos, que bien la conocen, que tiene una figura muy importante en este sentido, en lo penal ambiental, y la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Vamos a empezar con la Ley de Residuos Peligrosos porque es acaso la más eh, importante. Tiene una figura básica, que es el artículo 55, una figura culposa, que es el 56, y las responsabilidades dentro de la persona jurídica, no de la persona jurídica. El artículo es el 55, y ahí ustedes me dirán, no me dirán porque no hay nadie, pero podrán decir a qué les recuerda. El que envenenare, vamos a empezar de cero, será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal. Salud pública. El que, utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, elemento normativo del tipo, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Bueno, y acá el agravante es también la muerte de una persona. Tenemos entonces un elemento normativo del tipo que es usar los residuos de la presente ley. ¿Cuáles son los residuos peligrosos? Esto quizás ya lo vieron cuando vieron la ley. ¿A qué se le llama? Vamos a empezar al revés. ¿Cuándo un residuo es peligroso, ustedes habrán visto el artículo 2 de la ley, que dice todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y los anexos que tienen esos listaditos que ustedes deben haber visto. Ahora bien, ¿cuándo es un residuo? Ahí también hay un problema, aunque pareciera que peligroso es más complejo que residuo, ahí hubo un tema, una discusión sobre ciertos casos. Bueno, ahí yo le puse que en el glosario que está en el anexo, dice todo material que resulte objeto de desecho o abandono. Y también hay jurisprudencia al respecto. Bueno, en este caso del 2004 de la Corte Suprema de Justicia, se, eh, se hablaba de una sustancia que ahora yo no recuerdo, a ver si la tengo por acá. Es un monómero, bueno, yo exactamente de lo muy técnico no lo tengo. Eh, pero se hablaba de que hay sustancias tóxicas que no son residuos, aunque sean tóxicos o aunque sean peligrosos, aunque cumplan con esa parte de peligrosos que vimos recién, no son residuos porque no fueron objeto de desecho o abandono. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los debates sobre esto? Bueno, derrames de hidrocarburos, ¿m? Los hidrocarburos que se derraman en el agua o en el suelo. ¿Son residuos o son una sustancia en sí misma? Bueno, acá en el caso Buque 5 Tanque Estrella Pampeana, que fue un caso muy relevante, la Cámara Federal de La Plata dice que es un residuo porque cuando se derrama ya no es más una materia prima útil. No es petróleo, sino residuo. No es más un hidrocarburo, es un residuo. Lo mismo pasó con las aspersiones de fitosanitarios. Se debatía, no, ¿es un residuo o es la sustancia en sí? Es el fitosanitario, es el agroquímico. En Contaminación Arroyo Sarandí, la Corte Suprema, ¿no? Repite esto que decían ya en Ali, es anterior el fallo, no constituyen residuos. Lo mismo que sucedía con la otra sustancia. No constituyen residuos por la misma razón eh, que venimos diciendo. No hay un desecho de abandono.
es el agroquímico en sí, no un residuo agroquímico. Más recientemente, en los casos más actuales, se empezó a entender que sí lo eran en un fallo, que es el fallo Gabrieli, que lo conocerán porque a lo mejor ya lo trataron cuando vieron fitosanitarios, que es del barrio de Tuzangó, anexo de Córdoba. Se dice que los fitosanitarios dejan residuos tóxicos, ¿no? La deriva, lo que sea, dejan residuos tóxicos. Entonces, sí, es así. Y en Honecker, sobre lesiones culposas y contaminación, que en este caso ven que se usa una figura de lesiones. El juzgado de garantía de Concepción del Uruguay dice, es el remanente de una actividad productiva que no puede ser recuperada como insumo. Es lo mismo que decía acá con derrames de hidrocarburos. Ya no es más una materia prima útil, acá ya no es más un insumo. Ya fue utilizado para la actividad, cumplió su fin, y después esa deriva lo que queda es un residuo peligroso, y por lo tanto esta ley puede aplicar. Bueno, acá yo hago una comparación que les puede servir entre el artículo 200 del Código Penal y el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos. Vamos a ver que hay una ampliación de la punibilidad en relación al artículo 200 por varias razones. Primero, las acciones típicas, se agrega la de contaminar, eh, pero bueno, son bastante similares, se considera que pueden englobar al mismo tipo de acciones. Luego, en relación al elemento normativo del tipo, vemos que acá se requiere que se utilicen los residuos peligrosos, cosa que en el artículo 200 no, porque obviamente no se trata de una ley especial que específicamente trata este tema, pero sí en los objetos sobre los que recaen las acciones típicas. Recuerdan ustedes que el agua debería ser potable, o sea, estar destinada al consumo de una población. Acá no se exige que sea potable. Y acá habla de sustancias alimenticias y medicinales. ¿Por qué? Porque iba pensado a la salud de las personas. Y acá aparecen mejor en el artículo 55 de la ley, microbienes ambientales o bienes ambientales, como el suelo, la atmósfera o el ambiente en general. La discusión que no podemos tener personalmente o sincrónicamente. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Bueno, acá hay diferentes posiciones. Hay quienes dicen que es la salud, todavía, igual que el artículo 200, porque hay una remisión al 200. No entienden que la remisión es como quizá podemos entender de la literalidad de la redacción de la norma, que es una remisión a los efectos de la pena, sino que es una remisión que hay que tener en cuenta también para desentrañar cuál es el bien jurídico protegido. Y aparte por la frase que se sigue usando, que es de un modo peligroso para la salud, sigue estando presente. Para otros es el ambiente, porque es una ley que está referida a un tema vinculado a la protección ambiental, como son los residuos peligrosos. Y para otros es un delito pluriofensivo, porque salud y ambiente no son dos compartimentos completamente opuestos o alejados, sino que hay una visión integral en la que dice, bueno, el ambiente, cuidar el ambiente también es cuidar la salud, eh, y en este caso se sostiene que el bien jurídico protegido, bueno, hay otra discusión, que es qué clase de tipo penales. Ustedes recordarán de penal uno, los delitos, los tipos de lesión, de peligro concreto o de peligro abstracto. Algunos dicen que es de lesión. ¿Por qué? Porque está en la descripción de las acciones típicas, está diciendo envenenamiento. Ya ocurrió, ya se lo envenenó, ya hay una lesión, adulteración o contaminación. Ya exige una modificación efectiva del medio. Una vez que hubo envenenamiento, cuando se cumple la acción típica, ya sucedió la modificación del medio. Otros dicen es de peligro concreto, porque dice de un modo peligroso para la salud. Por supuesto que estas posiciones o este debate se conecta con el anterior, de acuerdo a qué bien jurídicos creamos que la norma protege,
vamos a asumir una posición en relación al tipo eh, de delito ante el cual estamos. Y el otro dice, es de peligro abstracto en la otra postura. ¿Por qué? Porque la peligrosidad se presume por la utilización de residuos peligrosos. Si yo tengo un elemento normativo del tipo que es la utilización de los residuos de la presente ley, los residuos peligrosos, esta utilización ya genera un riesgo en el ambiente, un peligro abstracto, presumido por el legislador. No debe acreditarse el peligro, es presumido por el legislador. Y el otro es, la otra postura es, ¿qué es? Un bien jurídico de lesión para el bien jurídico ambiental y de peligro para el bien jurídico salud. Acá vemos que esta postura se corresponde con aquella que piensa que el bien jurídico protegido de esta ley es el ambiente y la salud porque se trata de un delito pluriofensivo. Luego tenemos la figura culposa, ¿no? Es, es muy similar a la figura culposa del anterior, del Código Penal, y hechos cometidos por decisión de la persona jurídica, ¿no? En este caso, se aplica a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en un hecho jurídico. Importante. En los debates que hay acerca de la necesidad de tipificar delitos ambientales, ya sea como un capítulo dentro del código o leyes especiales, se debate también la importancia de incluir la responsabilidad jurídica de la persona jurídica. Ustedes, la responsabilidad penal, perdón, de la persona jurídica, este debate lo deben haber visto también en derecho penal, cuando vieron otra, eh, otros tipos penales en los que ya existe, y también legislación comparada y los diferentes modelos que hay al respecto. Bueno, los delitos ambientales son uno de aquellos delitos en los que se debate mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica, no de estos actores que están acá, director, gerente, síndico, personas con más alta responsabilidad dentro de la persona jurídica, sino de la personalidad jurídica en sí, en eh, los diferentes modelos que hay en el derecho comparado y también en Argentina. Porque, bueno, muchas de las agresiones ambientales son cometidas por personas, por empresas. De manera que es un debate que está muy, muy en boga y recomiendo a aquel que le interese eh, leer al respecto. Y esto se relaciona también con lo que hablábamos y la postura de Zaffaroni y la necesidad de eh, eludir la selectividad del poder punitivo. Una de las estrategias es esta, porque de cierta manera eh, no puede recaer sobre, o en ciertas personas entienden, ciertos juristas, personas que reconocen esta selectividad del poder punitivo, entienden que sería muy complejo atribuir toda la responsabilidad de los delitos ambientales a personas, a empleados que cumplen ciertas funciones, ¿sí? Sino la idea es que realmente se responsabilice a quienes toman las decisiones eh, que agreden al ambiente, que es lo que se hace ya, como vemos acá, ay, lo pasé. Pero al a responsabilizar a la persona jurídica en sí, lo que se estaría haciendo es evitar cierta impunidad cuando no se puede determinar quién fue el que tomó la decisión. Esto es muy a grandes rasgos. Ustedes, si les interesa, bueno, tienen que profundizar al respecto. Bueno, ahora algo pasó que me pasé. Ahí está. Bueno, ustedes ya saben que hubo otra ley, que fue la de presupuestos mínimos de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios, que también tenía un régimen penal, y saben que ese régimen penal no está vigente. Esto ya lo vieron. No quiero extenderme, pero sí ver que se perdió, digamos, ¿no? Eh, Ustedes saben que hubo un veto, con ese veto quedó vigente el régimen penal de la anterior ley, pero no este, que venía a traer algunas cosas interesantes, algunas cosas nuevas, y
una nueva ampliación de la punibilidad eh, en relación al artículo 200 del Código Penal y a la ley de residuos peligrosos. Como verán, acá dice el que utilizando residuos industriales y de actividades de servicio, acá elemento normativo del tipo, hay que recurrir a lo que la ley describe como estos residuos, adulterar o contaminar el agua, el suelo, la atmósfera, o poniendo en riesgo la calidad de vida de la población, los seres vivos en general, la diversidad biológica o los sistemas ecológicos. Un montón, muchísimo más. Y en las agravantes también se contempla no solo la muerte, como venían haciendo las normas anteriores, sino también la extinción de una especie de ser vivo. Vemos cómo empezamos a ver un desplazamiento de ese antropocentrismo o de ese enfoque en la afectación a la persona humana. Acá ya les puse, ¿ven? Cómo comparar el artículo 200, la ley de residuos peligrosos y este régimen que no está vigente. Eh, Como ven, la ampliación en los objetos sobre los cuales recaen las acciones típicas, suelo, atmósfera, acá dice ambiente en general, que es suficiente porque engloba muchísimo, porque engloba esto, pero acá hay una descripción más específica, seres vivos en general, diversidad biológica, sistemas de cuerpo. Bueno, acá podemos pensar si el ambiente en general, al incluir eh, todos estos microbienes, eh, resulta más amplio que una enumeración. Y lo que sí es interesante es el agravante como la extinción de una especie. Vamos a pasar a la protección de los animales. Ya vimos que hay una figura de daño a los animales que está en el Código Penal, en la parte de protección, en la parte de los delitos contra la propiedad. Ahí el bien jurídico protegido es la propiedad de una persona humana y por lo tanto el animal tiene que ser ajeno y propiedad de alguien. Quedan afuera. El perrito que no tiene un dueño, que está en la calle, quedan afuera mi propio perro. Nombro un perro para que sea bien gráfico, ¿no? Luego encontramos algo muy interesante que es la ley de protección a los animales, que es ciertamente antiquísima, que tiene una predecesora que es la llamada Ley Sarmiento, y esta misma ley es del 54, como verán, que enumera actos de maltrato y crueldad sobre el animal. En este caso, el animal es silvestre, ajeno, propio, cualquier animal, porque aquí sí lo que se está buscando criminalizar es el maltrato y la crueldad. Y después la ley de conservación de fauna silvestre, que también es bastante antigua, del 81, que acá lo que se protege es la fauna silvestre. Por lo tanto, los animales tienen que ser silvestres. Vemos cómo cambia, ¿no? Sobre qué recae la acción típica, sobre qué tipo de animal. Vamos con la ley de protección de los animales. ¿Ven? Yo le pongo, hay una ley que es la ley Sarmiento, que es la 2786, y esta que es la 14374 de 1954, que enumera actos de maltrato y actos de crueldad. Si bien la ley es muy vieja y hay algunas cuestiones ahí de tipicidad y no le vendría nada mal alguna modificación, bueno, hay esta enumeración, eh, ya les conté del fallo Punta Tombo, que tanto como pena, como daños, tipifica la acción de esta persona como daños al hábitat de los pingüinos, que es considerado un bien público, como un agravante del delito de daños, en concurso ideal como con actos de crueldad. Lastimar y arrollar intencionalmente, creo que es eh, alguno más. Bueno, ahí yo les muestro, no para que ustedes sepan todos, pero cuáles son los actos de maltrato y los de crueldad, en un mayor nivel de injusto. No alimentarlos en cantidad suficiente, usarlos para el trabajo, el exceso laboral, ya saben que se usan
bueno, o el trabajo inadecuado también, la estimulación contra el uso como tiro de vehículos. Bueno, y acá los de crueldad, ¿no? Vamos a pasar a la conservación de la fauna silvestre. Esta ley, decía yo, del 81, comienza enumerando, ¿sí? No vamos a pasar directamente al régimen penal, sino algunas cuestiones que nos van a interesar a los fines de eh, analizar después los tipos penales. ¿Qué es fauna silvestre? Los que viven libres e independientes, ¿no? Eh, Independientes del hombre, acá la diferencia con el que es de propiedad de un hombre. Los bravíos o salvajes, aunque vivan bajo control del hombre porque están en cautividad, no debieran estarlo, pero están bajo control del hombre, pero son bravíos o salvajes. Y los que son originalmente domésticos, pero por algunas circunstancias volvieron a la vida salvaje. Y acá importante es este artículo que lo que deja ver es que la caza está permitida, ¿no? Y muy importante es cómo este artículo 8 deja entrever cierto antropocentrismo en esta ley, aunque esté destinada a proteger a la fauna silvestre. Porque dice, bueno, el propietario del campo podrá aprovechar la fauna silvestre, pero pone límites, ¿no? Ahora vamos a ver. Bueno, la caza está permitida bajo ciertos requisitos. Fundamentalmente dos. Uno que es la autorización que es del propietario del fumo. No es solamente el propietario, sino el administrador, el poseedor o cualquier persona que tenga un título legítimo sobre el lugar donde se va a desarrollar las actividades de caza. Esa es la autorización a la que se refiere la ley. Pero además, tienen que tener una licencia para caza, ¿no? Esta licencia la da la autoridad de aplicación. Esta autorización la da el propietario del campo, ¿no? Esos son los requisitos. ¿Cuáles son los tipos penales que prevé? La caza furtiva, es decir, sin autorización. ¿Sin la autorización de quién? La que vimos recién, sin la autorización del propietario del fondo. ¿Ven que ahí hay como una ambigüedad de la norma de que en cierto punto se está protegiendo la propiedad o el título del fondo? La depredación de fauna, aquí ya no, acá se está protegiendo a la fauna silvestre de una posible depredación. La caza con procedimientos prohibidos, ya vamos a ver a qué se trata, y el comercio ilegal. La caza furtiva, como les decía, es la caza sin autorización. La acción típica es cazar animales de la fauna silvestre. ¿Cuándo se perfecciona el delito? Si es cazar, ¿cuándo estoy cazando? Bueno, acá hay que volver, elemento normativo del tipo, al artículo 15 de la misma ley, que dice cuando se los está persiguiendo o apresando. De manera que no es necesario haber logrado la captura, sino que cuando se está persiguiendo con el fin de someterlos bajo su dominio o apropiárselo, ya se está perfeccionando el delito. Depredación de fauna, voy a empezar a ir un poco más rápido para no extenderme demasiado, entonces ustedes pueden leer la ley. Importante de esto es, en la depredación de fauna, la captura o la comercialización de esa, de ese, de esa especie, tienen que estar prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación, ¿no? Y hay agravantes, esto es importante. ¿Cuándo? Cuando es de modo organizado, ¿por qué? Porque tiene más dañosidad. Y hay un conjunto de personas que está organizando cómo depredar fauna, hay más posibilidades de generar un daño sobre una determinada especie, por ejemplo. Con el concurso de tres o más personas, que es lo mismo, y con armas, artes o medios prohibidos. Esto se sabe porque la autoridad jurisdiccional establece cuáles son. Y después hay otro tipo, que es la caza con procedimientos prohibidos. Hay una diferencia con el de recién. El de recién es el delito de depredación de fauna agravada por el uso de armas y artes y medios prohibidos. En este caso, la fauna silvestre tiene que estar, su captura, su comercialización tiene que estar prohibida. En este caso, en el que es un tipo autónomo,
La caza es con procedimientos prohibidos, armas, artes y medios prohibidos, pero la fauna, este tipo de fauna no tiene que estar o sea, está permitida su captura o comercialización, pero no con esos medios, artes y armas. Acá yo les puse algunos casos de Santa Fe de estos medios, armas y procedimientos. Por ejemplo, en lugares urbanos y caminos públicos, hay diferentes razones por las cuales se hace, ¿no? Puede ser por peligro para las personas o por mayor dañosidad, empleando explosivos, por ejemplo, sustancias tóxicas. Y la otra figura es el comercio ilegal, que es transportar, almacenar, comprar, vender, industrializar o de cualquier modo poner en el comercio piezas, ¿sí? Que son el animal o partes del animal, productos que, por ejemplo, yo puse acá un cuero crudo, allá es algo que se usa para el comercio, que se extrae de la pieza, y subproductos que tienen la elaboración. Este es un caso real, que es la decomisación de un tapado de piel de yaguareté en pleno Buenos Aires. Esto es un subproducto. La última ley, porque ya nos queda poco tiempo, es la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico. La ley de protección de patrimonio arqueológico y paleontológico. Vamos a recurrir a la misma ley para desentrañar que se trata del patrimonio arqueológico. Acá ven cosas muebles o inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, el subsuelo, sumergidos en las aguas, que puedan proporcionar información sobre grupos socioculturales que habitaron en épocas anteriores hasta la actual. En cambio, el paleontológico es de organismos o partes de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico, ¿no? Sabemos un fósil, imágenes para que puedan entender. Yo supongo que a lo mejor no sé si vieron o no la ley, pero eh, léanla. Acá también hay requisitos, al igual que el anterior, que es la denuncia, eh, que tienen que hacer aquellos dueños de los previos en los que se encuentra un yacimiento, tienen que denunciarlo, pero también cualquier persona que los ubique, aunque no sean dueños del predio, y quienes tengan en su poder colecciones, objetos, restos anteriores a la sanción de la ley, tienen que denunciar esa existencia. Y también la concesión, ¿no? Que es como el permiso de la autoridad competente para realizar prospecciones e investigaciones en yacimientos arqueológicos o paleontológicos. Y acá están los tipos penales. Es la prospección, remoción o excavación, el deterioro en los objetos, ocasionándose una pérdida irreparable para el patrimonio cultural. Ustedes recuerden que cuando ustedes vieron el bien jurídico ambiente, vieron que era comprensivo del patrimonio cultural. Esto se relaciona mucho con eso. Entonces, cuando en virtud de esas remociones, prospecciones o excavaciones no autorizadas se deterioran los objetos, se configura otro delito. El comercio ilegal, que es lo mismo que estábamos hablando en relación a los productos, las piezas, productos y subproductos de la fauna silvestre, bueno, hay cierto paralelismo con esto. Y la tentativa de importación y exportación, que en este caso hay una remisión al delito de contrabando, ¿no? A ver, yo les dejo para que ustedes lo puedan leer. Bueno, y por último, una remisión al Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, que es del año 2007 y como verán, tiene también normas interesantes. Eh, una que encontramos que es de ruidos molestos, como su nombre lo indica, y quizás sea como muy eh, en el imaginario, ¿no? Popular, esta falta. Y después este título que es muy interesante, que es contra la salud pública y el equilibrio ecológico. Miren lo avanzado en relación a lo mejor con otras normas que tiene que ver con bueno, el año en el que se sancionó, ¿no? A diferencia de leyes anteriores que venimos viendo o del propio Código Penal. Bueno, en el capítulo 1, vamos a verlos, a ver si está. Bueno, ruidos molestos. El que con ruidos, sonidos, de cualquier especie, precipitando un oficio ruidoso, provocará molestias que excedieran la normal tolerancia. Les viene el recuerdo del Código Civil y Comercial.
seguramente, ¿no? Como habrán visto cuando vieron la relación de las normas del Código Civil y Comercial con... Eh, bueno, acá ven que las penas son propias de las contravenciones, que es el arresto de la multa, y también con fines de propaganda. Ustedes verán todo lo que es la contaminación auditiva eh, o sonora en relación a... Bueno, contra el equilibrio ecológico, este me interesa. Emisión de gases o sustancias nocivas, el que provocare emisiones, gases, vapores, humos o sustancias en suspensión capaces de producir efectos nocivos en las personas. Siempre que el hecho no constituya delito, es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando el hecho, por tener un mayor contenido en el injusto, constituye un delito, será el caso de aplicar el delito. Y acá es, en el caso de las faltas contra el equilibrio ecológico, encontramos el atentado contra los ecosistemas. Dice, el que atentara contra los ecosistemas o la naturaleza, tienen que de avanzar, sea fauna, flora, gea, atmósfera, nacientes de cuencas hídricas, lagos, ríos y cursos naturales de agua, con peligro concreto para el equilibrio ecológico, siempre que el hecho no constituya delito. Entonces, ven cómo es una figura bastante interesante en relación a la protección del ambiente en sí mismo. Luego, la contaminación de recursos hídricos y, bueno, acá están los tipos de faltas. Bueno, vamos a hacer un repaso antes de cerrar. ¿Cuáles son las previsiones vigentes? A nivel federal, tenemos en el Código Penal delitos contra la propiedad, delitos contra la seguridad pública, incendios, otros estragos, inundaciones, delitos contra la salud pública, ¿no? El artículo 200 y su figura culposa. Y lo interesante es también pensar en el Código Penal en los delitos cometidos por funcionarios públicos. No existe, esto es fundamental, un título, un capítulo, ni nada parecido en relación a delitos contra el ambiente. Leyes especiales ya también las vimos, algunas protegen específicamente bienes ambientales, otras quizás no, pero sirven a los fines de criminalizar ciertas acciones que pueden resultar agresivas contra el ambiente. A nivel provincial, el Código de Faltas de Santa Fe, desde el 2007, porque no tiene ciertas previsiones algo más modernas que las que existen a nivel penal. Y bueno, y ahí para investigar la cuestión internacional del ecocidio. La pregunta, quiero que les quede, es si esto es suficiente o se requiere algo más, y en ese sentido, acá yo les dejo lo que hay proyectado, ¿no? De delitos contra el ambiente dentro del Código Penal, donde ustedes ven cómo se segmenta en capítulos los diferentes tipos de delitos contra la biodiversidad, contra la fauna silvestre u otros animales, sigue el tema de la maltrato, el maltrato y la crueldad de los animales, contra bosques nativos y protectores, que eso es algo que no tenemos, y algo, bueno, también súper novedoso, los delitos contra el patrimonio genético, que ustedes creo que algo estuvieron viendo anteriormente, que es el patrimonio genético, cuando vieron el sistema de biodiversidad. Hay bastante más, esto es lo que hay proyectados, normas proyectadas, así que yo no quiero extenderme eh, mucho más, eh, pero bueno, es interesante que lo lean a quien le interese y no porque sea contenido obligatorio. Bueno, espero que les sea de utilidad y estoy a disposición para cualquier otra consulta que tengan. Bueno, y nos estaremos cruzando por la facultad en cualquier momento. Muchas gracias.